Querida congregación, hoy el Señor Jesucristo, por medio de su iglesia, ha llamado a dos hermanos para servir y cuidar a su pueblo. Esto es importante, queridos hermanos. Yo quiero que usted esté muy atento por la información. El ministerio de los ancianos no puede separarse de la congregación, porque hoy vamos a ordenar a dos ancianos de nuestra iglesia para liderar. El ministerio de ellos dos no va a estar separado de la congregación, o no puede estar separado de la congregación. La iglesia necesita ancianos fieles, sí, que hoy van a ser ordenados. Y los ancianos que serán ordenados necesitan una iglesia que los reciba, que los apoye y que los acompañe en este proceso que viene. La iglesia de Cristo necesita una relación entre quienes sirven como ancianos y quienes son servidos, ¿sí? Pablo, en el texto que hemos leído esta mañana, él muestra cómo debe ser esta dinámica, cómo debe ser la relación entre los que sirven y los que son servidos, entre los ancianos y la congregación. La iglesia tiene una responsabilidad hacia los ancianos, y los ancianos tienen una responsabilidad hacia la iglesia. Una relación entre ellos, ancianos, iglesia, iglesia, anciano. Ambos deben vivir bajo la autoridad de Cristo. Y partiendo desde allí, hermanos, quiero meditar en esta mañana sobre el tema: una iglesia que honra y ancianos que cuidan. Una iglesia que honra y ancianos que cuidan. Quiero ver en primer lugar, bajo este tema, quiero mirar la posición de la iglesia. Una iglesia que honra a quienes sirven, ¿sí? Una iglesia que honra a quienes sirven. Y en segundo lugar voy a hablar sobre los ancianos. Los ancianos deben cuidar a cada persona según su necesidad. Y en tercer lugar voy a hablar de ambos. Ambos deben caminar con paciencia, y eso es lo que el apóstol Pablo justamente introduce en Tesalonicense. Una iglesia que honra, unos ancianos que cuidan, y ambos caminan con paciencia. Vamos a mirar estas tres partes con la bendición del Señor. La iglesia que honra a quienes sirven. Y el apóstol, hermanos, hace dos llamados. El primer llamado está dirigido a la iglesia. Mire, por favor, porque solo voy a tratar el versículo 12 al 14. Pero mira el versículo 12. Os rogamos, hermanos. Primer llamado: que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Vamos a hablar del primer llamado del apóstol Pablo. Reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Es un llamado a la congregación para reconocer a quienes sirven como sus líderes, como sus ancianos. Y el apóstol dice: reconozcáis a quienes o a los que trabajan entre vosotros. Y esta palabra reconozcáis es muy importante. La palabra reconocer aquí en el original no solo tiene que ver con saber quiénes son o identificar cuáles son los ancianos o los que sirven. No solamente es eso. Esta palabra tiene una relación con su labor, con su función. Tiene una idea acerca del servicio, es decir, que nosotros como congregación debemos valorar la labor de los ancianos, que debemos valorar su servicio y debemos comprender la responsabilidad
que ellos tienen a partir de hoy. Esta palabra de reconocer es entender que estos hombres han sido puestos para servir, para el bien espiritual del pueblo de Dios. Entonces usted, en el momento que va a recibir a estos hermanos, en el momento que los hermanos son ordenados, usted, nosotros, como congregaciones, estamos dispuestos a valorar todo eso. Estamos dispuestos a valorar el trabajo, el servicio para el bien nuestro, bien espiritual nuestro, como miembros, como iglesia. Y Pablo menciona aquí en este versículo al menos 3 aspectos. Dice en el versículo que hemos leído: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y desde luego a los que trabajan está hablando de los que sirven. Esa es la idea, ese es el énfasis. El primer aspecto que Pablo menciona es que ellos sirven a la iglesia, ¿sí? El ministro requiere esfuerzo, requiere mucha energía, requiere tiempo, requiere oración, requiere conversaciones, requiere decisiones. Los que van a ser ordenados requieren eso. Entonces, ellos trabajan, dice el apóstol Pablo, entre la iglesia, entre vosotros. La primera cosa. La segunda cosa que menciona aquí, o el segundo aspecto, es que dice el versículo mismo, el versículo 12, y os presiden en el Señor. Ellos presiden, hermano Ulvio, hermano anciano, hermano segundo, que van a ser ordenados, presiden en el Señor, es decir, ejercen autoridad, no tomadas por ellos, dada por el Señor Jesucristo. Ejercen autoridad, pero no según sus gustos, no según sus preferencias, sino bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Y esa autoridad es limitada por la palabra de Dios. Entonces, ellos presiden, tienen autoridad, una autoridad dada por el Señor Jesucristo. Y el tercer aspecto que encontramos aquí en este versículo es que dice que os amonestan. Y aquí a muchos no nos gusta, ¿verdad? Ellos nos van a amonestar a nosotros como iglesia, nos van a llamar la atención. El anciano debe tener suficiente amor también para corregir cuando un hermano se desvía, para corregirnos cuando estamos desviando, cuando estamos saliendo de los parámetros. A ellos, dice el apóstol, hay que tenerlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Son 3 aspectos muy importantes y muy fuertes, como hemos dicho. Trabajan entre la iglesia, requieren muchas cosas, mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho sacrificio, mucha oración, muchas conversaciones, decisiones. Ellos presiden, tienen autoridad y ellos también amonestan. Y por lo tanto, hermanos, hay que tener, la iglesia, hay que tener a nuestros ancianos en mucha estima y amor por causa de su obra. La iglesia debe estimar, debe honrar a los ancianos por causa de la obra que realizan en el Señor. No porque ellos son perfectos, cuidado, porque no lo son. Igual que nosotros somos pecadores. Pero el Señor nos ha puesto con una tarea: cuidar el rebaño de Dios. Hoy tenemos a estos 2 hermanos, a quien Cristo, el Señor, confirmado por la iglesia, ha llamado al servicio de su iglesia, del amparo. Y debemos nosotros, recibirles a ellos con amor. Orar es importante. Orar por ellos. Reconocer su trabajo, su servicio, su labor. ¿Recuerdan la primera palabra que encontramos aquí? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis
su labor, su trabajo de los ancianos. Porque ustedes no se imaginan lo que les espera a ellos. Un trabajo bastante fuerte, con compromiso. Ahora, el apóstol Pablo va a cambiar un poco la dirección de la mirada. Ahora dirige la mirada no hacia los ancianos, no hacia dos ministros que van a ser ordenados hoy día, sino que cambia la mirada a la congregación, a la iglesia. Él ha dicho que la iglesia debe honrar a sus ancianos, sí, pero ahora surge una pregunta: ¿cómo la iglesia, o cómo deben responder, los ancianos a la confianza que la iglesia deposita en ellos? Porque la iglesia tiene que depositar confianza, tiene que valorar su trabajo, tiene que reconocer a ellos su labor. Pero ¿cómo ellos entonces van a responder a la confianza que la iglesia deposita en ellos? Y eso nos lleva al segundo aspecto que hemos visto esta mañana. El segundo aspecto acerca de los ancianos. Los ancianos deben cuidar. ¿Cómo deben responder los ancianos? Cuidando. ¿Cuidando a quién? A cada persona según su necesidad. Dice el versículo 14: también rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ahora Pablo dirige la responsabilidad hacia nuestro hermano Ulvio y nuestro hermano Segundo. Y el apóstol presenta aquí en este versículo una lista de diferentes necesidades. ¿Cuáles son esas necesidades que vemos allí? Amonestéis a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo, sostengáis a los débiles y seáis pacientes para con todos. Una lista de necesidades que ellos deben atender. Ahora, al mismo tiempo el apóstol presenta diferentes formas de cuidar esas necesidades. ¿Sí? Por ejemplo, él empieza diciendo que amonestéis a los ociosos. Entonces, la congregación, los ancianos van a estar mirando a los ociosos. No, no es así. Cuidado. El que está viviendo el ocioso, más o menos la idea del original es desordenadamente. El que está viviendo desordenadamente necesita ser amonestado. Esa es la idea. Ese es el contexto del cual el apóstol quiso escribir. Entonces, miren, el amor no consiste en guardar silencio para evitar los conflictos, hermano uno y hermano segundo. Ok, no quiero tener problemas, entonces mejor hago silencio, no digo nada, voy a callarme la boca. No. El amor no consiste en guardar silencio para evitar problemas. Cuidado. A veces, amar significa hablar con claridad, corregir y llamar al arrepentimiento al hermano. Y no estoy hablando solo de miembros, cuidado. Cada uno, ¿sí? Cada uno. Entonces, en cambio, mire lo que dice la segunda cosa: el que está desanimado, porque por ejemplo el versículo 14 mismo dice que alentéis a los de poco ánimo, a los que están desanimados, a los que no tienen mucho ánimo. Mire, en cambio, el que está desanimado no necesita el mismo llamado de atención que aquel que vive desordenadamente. ¿Sí ven? Entonces, alentar a los de poco ánimo. No toda persona que está luchando necesita una reprensión. El que está viviendo desordenado necesita una reprensión, pero el que tiene poco ánimo necesita otra cosa, no una reprensión. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no todos necesitan la misma reprensión? Porque unos ya están cargados y la reprensión es otra carga más. ¿Sí? Entonces, algunos
necesitan simplemente que ustedes se acerquen, que escuchen, que oren, que les recuerde las promesas del Señor. A veces necesitamos solo eso. A ver, hay ocasiones donde ustedes no van a necesitar hablar nada, solamente escuchar. ¿Sí? A veces usted necesita recordar lo que el Señor quiere decir o dice en su palabra para ellos. Pero a veces tiene que decir, por favor, tienes que cambiar tu actitud. A veces necesita orar. Entonces hay una lista de necesidades, pero también hay diferentes formas de cuidado. Es importante que sepamos cuándo corregir y también es importante saber cuándo consolar. Es importante saber cuándo llamar la atención. Es importante saber cuándo abrazar. Es importante saber cuándo orar. Es importante saber cuándo escuchar. Hermanos, en el rebaño, Manulio, hermano segundo, Manulio con mucha experiencia en esto. En el rebaño encontramos diferencias, diferentes caracteres, diferentes actitudes, diferentes formas de pensar, diferentes prácticas, diferentes diferencias. En el rebaño encontramos pecados, encontramos personas con temores, encontramos personas inmaduras, encontramos problemas. Y ante eso, ante todas esas cosas, hermanos, hay que tomar decisiones, hay que planificar, hay que dirigir reuniones, hay que separar citas. Pero aún así, su labor o su principal responsabilidad no es esa. Su principal responsabilidad no es planificar una reunión, no es organizar y ordenar todo. No es eso solo. Su principal responsabilidad es cuidar las almas. Y el apóstol dice aquí cómo hacerlo. Hay necesidades, pero también hay formas diferentes de cuidado del rebaño. Y por eso su responsabilidad es cuidar las almas. Mira, hermanos, la iglesia necesita eso. ¿Sí? La iglesia necesita ancianos que cuiden. Y los ancianos necesitan una iglesia que permita cuidarles. Porque ellos pueden cuidar, pero usted puede rechazar. Cuidado. Vimos al principio, es una relación mutua. Ambos nos necesitamos. Sin embargo, este cuidado puede ser difícil, ¿saben? Este cuidado puede ser muy difícil. Por eso el apóstol Pablo añade las siguientes palabras que nos llevan al tercer punto, en la última parte del versículo 14. Mira lo que dice el versículo 14. Que seáis pacientes para con todos. Ambos. Congregación, nosotros y los líderes, los ancianos. Necesitamos que tengan paciencia para con todos. Necesitamos tener paciencia para con todos. Parece sencilla esta frase, hermanos. Que tengáis paciencia para con todos. No es algo tan sencillo en realidad. Hay una gran exigencia en esta frase. Escuchen. El apóstol nos dice: tenga paciencia con unos. No. ¿Qué dice el apóstol? La exigencia es con todos. No es que me cae bien y te tengo paciencia. No, cuidado. Este anciano ya me gusta, tengo paciencia, pero de acá, no. Cuidado, hermanos. Para con todos. Este hermano, sí, yo creo que él va a cambiar, voy a tener un poquito más, pero de acá, jamás, cuidado.
para con todos. Hay sus límites, desde luego, sí, pero paciencia con todos. La paciencia es necesaria tanto para los ancianos como para la iglesia, la congregación. Los ancianos necesitan paciencia con la congregación. La congregación necesita paciencia con los ancianos, para con los ancianos. Porque ambos fallamos, tanto como iglesia como congregación, fallamos. Hermanos, la paciencia bíblica es soportar a las personas mientras se busca su bien. Esa es la paciencia bíblica. Soportar a las personas mientras se busca su bien. Por eso, la relación entre ancianos y congregación debe ser una relación de confianza que está sometida a la palabra de Dios. Por esa razón, la obediencia de la iglesia no debe ser como si los ancianos fueran señores absolutos de todo. No, cuidado. Los ancianos tampoco deben gobernar como si la iglesia les pertenece a ellos. Ambos pertenecemos a Cristo. La iglesia pertenece a Cristo, los ancianos pertenecen a Cristo y todos somos un solo en Él. Mira, hermano, el apóstol comenzó diciendo que la iglesia debe reconocer y estimar a quienes sirven. Luego, el apóstol muestra que los ancianos deben amonestar, alentar, sostener a la iglesia. Y finalmente el apóstol dice que todos debemos tenernos paciencia con todos. La relación entre la iglesia y los ancianos, y cuando yo voy a mencionar ahora a los ancianos, voy a decir, y el consistorio, la relación entre ambos se sostiene cuando cada parte cumple su responsabilidad delante del Señor. Esa relación, esa función va a ser sostenida cuando nosotros cumplimos nuestra propia responsabilidad, no para el consistorio, ni el consistorio para la iglesia, sino para el Señor. A los ancianos, no busquen solo el respeto de la iglesia, no busquen tener siempre la última palabra, busquen ser dignos de confianza. Busquen que la palabra de Cristo tenga la última palabra. Sí. Y a la iglesia, esta mañana, no exijan que sus ancianos sean perfectos. No exijan un consistorio perfecto, cuidado. Reciban a siervos imperfectos que necesitan de ustedes oración, necesitan apoyo y necesitan paciencia. Así la iglesia no será un lugar donde unos mandan y otros obedecen simplemente. No. La iglesia de esa manera, cuando la iglesia ora o la iglesia recibe a siervos imperfectos y ora por ellos, les apoya y les tiene paciencia, y cuando los líderes hacen lo mismo con la iglesia, entonces tenemos no un grupo de personas, sino una familia donde se vive bajo Cristo, bajo la autoridad de Cristo, y juntos, como iglesia, buscamos la gloria de Dios. Esa es la idea, hermanos. Así funciona. Acá no hay, yo soy el anciano y tú eres el... No, hay una familia que sirve al Señor Jesucristo. Como familia, juntos damos la gloria a Dios. Voy a concluir. Hoy los hermanos Julio y Segundo son apartados para servir como ancianos. Pero debemos reconocer que la iglesia pertenece al Señor Jesucristo.
El Señor Jesucristo es el modelo perfecto. Él vino no para ser servido, Él vino para servir. Es nuestro modelo. Él conoce sus ovejas. Él busca las perdidas y Él es nuestro modelo. Seguimos el ejemplo de Él. Busca las perdidas, sostiene a las débiles, corrige a las que se desvían. Y Él fue capaz aún de dar su vida por sus ovejas. ¿Qué estás dispuesto a hacer, queridos hermanos, Julio y Segundo, cuando vemos el modelo del Señor Jesucristo? Por eso, ancianos, sirvan con humildad, cuiden con amor y permanezcan cerca de Cristo. Por eso, iglesia, ore por ellos, honren su servicio y reciban y acepten su cuidado. Y finalmente, por encima de todo anciano, por encima de toda iglesia, por encima de todo ministro, Cristo es el único y supremo pastor de su iglesia. Ese es nuestro consuelo. Nuestra mirada debe estar en Él. Amén. Oremos, por favor.